La civilización griega se desarrolló en la isla de Creta, ubicada sobre el mar Mediterráneo entre el mar Egeo y el mar Jónico, al sudeste del Peloponeso. Cerca del año 2100 a.C., los aqueos, un pueblo de tradición guerrera, invadió y sometió a los cretenses, un pueblo originario de la isla. Así comenzó a desarrollarse la civilización minoica, la primera civilización europea que se instaló en la isla de Creta. Grecia se destacó por sus grandes construcciones arquitectónicas, entre otras manifestaciones. Las montañas cubrían un 80% de la antigua Grecia. Esa condición geográfica hizo que Grecia no se desarrollara en un solo cuerpo como nación, como país, y que tuviera varias polis. Los primeros griegos, hacia el año 2100 a.C., los pueblos indoeuropeos invadieron la mayor parte del actual territorio griego. Eran guerreros, tenían armas y carros de 2 ruedas tirados por caballos. Se organizaron en varios reinos y dominaron la región hasta el 1200 a.C. y hablaban un idioma griego antiguo. Se expandieron por todo el Mediterráneo. No formaron un estado unificado, formaron una serie de estados independientes con una lengua y cultura común, precisamente debido a su territorio accidentado. ¿Cómo se gobernaban los griegos? El gobierno de uno era la monarquía, que tenía como figura central a un rey que recibía el trono a través de la herencia familiar, y afirmaba que el poder le había sido otorgado por la divinidad que le asignaba tal privilegio a todo el linaje. La tiranía fue el tipo de gobierno que tenía como figura un individuo que tomaba el poder por la fuerza y a través de medios inconstitucionales, derrocando al gobierno precedente. El líder se destacaba por asumir el poder absoluto y reprimir a cualquier oposición. Luego estaban los gobiernos de pocos, la aristocracia. Fue un sistema político sugerido por Platón y Aristóteles y sostenía la designación de individuos sobresalientes por su sabiduría y su elevada virtud a fin de ocupar los cargos del gobierno. Sin embargo, quienes solían tener acceso al conocimiento y demás privilegios seguían siendo la nobleza y las clases acomodadas. La oligarquía fue el tipo de gobierno que concentraba el poder en un grupo selecto de individuos, generalmente de la misma clase social. Después el gobierno de todos. Ahí encontramos la democracia, que fue la modalidad ejercida primero en Atenas, al derrocar a un gobierno tirano durante la segunda mitad del siglo VI a.C.,
por lo que se propuso una reforma radical para evitar que la aristocracia recobrara el poder. Los atenienses fundaron la primera democracia del mundo a través de una asamblea de ciudadanos, en la que le otorgaba cierta participación al pueblo en las decisiones del gobierno. Pero en este caso solo era a los ciudadanos varones. Y la oclocracia es el gobierno de la muchedumbre. Es la degeneración de la democracia. Y las formas de gobernar, idealmente, el gobierno bueno era la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y el gobierno malo, la tiranía, la oligarquía y la oclocracia. Las polis o la polis, así llamaban los griegos a sus ciudades. La polis era el conjunto de todos los ciudadanos. Era el centro administrativo, religioso y militar. Algunas tenían una ciudadela elevada llamada Acrópolis, con los edificios más importantes. Las ciudades más destacadas fueron Esparta y Atenas. Los condicionamientos geográficos de los que ya hablamos generaron las polis, que fueron ciudades-estados independientes dentro de Grecia, dentro del país del imperio griego. Estaban las ciudades-estados independientes que crearon sus instituciones, leyes, moneda, ejército. Y tuvieron su forma de gobierno como la oligarquía, la aristocracia, la democracia, que también vivieron sus conflictos como las revueltas internas, las guerras médicas, la guerra del Peloponeso. Y se destacaron, como ya dijimos, Atenas y Esparta con características bien diferentes. Primeramente hablaremos de Atenas. Atenas fue una ciudad-estado o polis que se diferenció muy bien de Esparta. En su organización política, Atenas recibió las leyes de Dracón y de Solón. Las leyes de Dracón eran muy exigentes, muy severas. Sin embargo, las leyes de Solón tuvieron más aceptación por su sentido de justicia. Estas leyes de Solón contemplaban la cancelación de deudas públicas y privadas por hipotecas, abolió la esclavitud y prohibió cancelar deudas con garantía personal. Dividió las clases sociales en 4, basado en la capacidad económica. Las 3 primeras clases podían ser elegidas para cargos públicos. La cuarta no pagaba impuesto por medio del trabajo, podían elevarse de cargo en cargo. Atenas se caracterizó fundamentalmente por su raza de origen jónico. Supo ascender de progreso en progreso.
llegó a ser república democrática, formó un solo pueblo libre y soberano. Trataba bien a los mismos esclavos. El gobierno se hizo accesible para todo ciudadano. Era una ciudad libre y pacífica. El ateniense era ciudadano antes que soldado. En Atenas el niño pertenecía a la familia. Daba a su juventud esmerada formación intelectual y física, el trabajo era obligatorio y se castigaba la holganza. Fue sumamente comercial e industriosa. Atenas es la madre del arte y la filosofía. Los atenienses eran igual de inteligentes y enérgicos. Contaban con la inspiración y el genio. Atenas conservó y agrandó su influencia aún después de su caída porque transmitió su civilización al mundo. Sus clases sociales fueron los dorios o espartanos, los periecos y los hilotas. Y dentro de su organización política estuvieron los diarcos, la jerusía o senado, la pela o asamblea y los éforos. La educación ateniense comenzaba con el nacimiento del niño. El niño sano era bienvenido por la comunidad. La mujer era educada para las tareas del hogar. Luego tenemos la otra ciudad-estado importante que fue Esparta. Esparta se caracterizó por sus leyes inmutables. Fue una república aristocrática, oprimió a los hilotas, reservó el gobierno para unos pocos, tuvo un senado vitalicio de 30 miembros, los ciudadanos votaban en silencio. Esparta era un cuartel totalitario. Las familias entregaban al Estado sus hijos a los 7 años y el Estado les regresaba después de los 60 años. Esparta no dejó rastros de su grandeza, salvo el valor del rey Leónidas en el paso de las Termópilas. Los principales gobernantes fueron Pisístrato, Clístenes, Pericles. Los elementos de unidad del mundo griego fueron la religión, que era politeísta, las competencias deportivas, los Juegos Olímpicos, los Juegos Píticos, los Juegos Ísmicos, los Juegos Femeninos. Finalmente, podemos sintetizar el legado cultural. La democracia como forma de gobierno fue un legado de los griegos. La filosofía, cuyos representantes más importantes fueron Platón, Sócrates, Aristóteles. La ciencia y la técnica. Entre la ciencia se destaca la geometría, la astronomía, la biología, la medicina. Las manifestaciones artísticas. Los griegos muestran su gran nivel alcanzado en esta disciplina. En la arquitectura, la escultura y la pintura.